Hay evangelios que, como les decía la semana pasada, para mí son desde siempre evangelios que me gusta mucho explicar, que me gusta mucho leer, reflexionar. Y hay otros evangelios que les he encontrado un sentido diferente desde que estoy en Tierra Santa. El evangelio de este domingo, de manera especial, lo encuentro diferente, distinto, desde que comencé a pasear en la barca por el mar de Galilea, acompañado de los peregrinos. Es impresionante descubrir lo que te dice la Tierra Santa, por eso se le llama el quinto evangelio. Por eso queremos compartir junto con la reflexión imágenes del mar de Galilea, un paisaje que, no tengamos duda, era uno de los paisajes que Jesús más amaba, donde Jesús predicaba, donde Jesús curaba, alimentaba. Y precisamente en este evangelio que leemos hoy en este domingo, después de que Jesús multiplica los panes y los peces, dice a sus discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla mientras yo despido a la gente. Ese detalle no se nos debe pasar por alto, porque es muy importante darse cuenta que Jesús era tan inteligente que quería evitar que sus discípulos se llenaran de vanagloria, se sintieran grandes y poderosos por los milagros que él hacía. Y para evitar esto les dice: vayan ustedes, que yo a la gente la despido. Después de que Jesús despide a la gente, no va inmediatamente con sus discípulos, va en primer lugar al encuentro de su Padre. Y es esta la oración. La oración es otra cosa que hablar con Dios. Jesús aquí nos muestra y nos demuestra que orar no es tan difícil cuando eres sincero y cuando tienes un gran corazón. Jesús va y seguramente agradece al Padre por lo que ha podido hacer, por lo que hará y porque está siempre con Él. Esta es la oración. Aprendamos de que la oración es algo que sale del corazón. Después de que Él habla con su Padre, entonces sí, viene esta parte que para muchos es central en el Evangelio, la enseñanza. Y recordemos que también, así como el mar de Galilea era paisaje amado por Jesús, podemos asegurar que Pedro en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, se sentía en casa porque aquí trabajaba, aquí pescaba, aquí nadaba, aquí se bañaba. Entonces Pedro en el mar de Galilea estaba en su propia casa. Era de noche y en ese momento Jesús se acerca a sus discípulos caminando sobre el mar. Estos normalmente, como es algo natural, se asustan y piensan que es un fantasma. Una vez más Jesús, para demostrar que no es un fantasma, les abre y les dice: no tengan miedo, soy yo. Veamos la actitud de Pedro. Pedro, tan humano como nosotros, tiene muchas veces una fe grande, pero también en ocasiones tiene una fe muy pequeña y quizás hasta infantil. Y le dice a Jesús: si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le dice: ven. Y aquí vamos a tratar de descubrir cómo la vida es un poco contradictoria, la vida nuestra, porque Pedro salta de la barca hacia el mar y en medio de la tormenta camina sobre las aguas. Ya había tormenta, ya había viento, ya había ola y Pedro caminaba sobre las aguas. Es decir, Pedro estaba en un gran milagro, pero en el mismísimo milagro, Pedro duda y comienza a ahogarse, comienza a hundirse. Enseñanza grandiosa: los milagros no producen la fe. Los milagros no siempre nos acercan a Jesús. Pedro estaba en pleno milagro y dudó. Y por si fuera curioso ya esto, todavía es más curioso que cuando él está ahogándose, cuando está en el peligro, es cuando una vez más le surge la fe. Y ahí grita: Señor, sálvame. Esta es quizá la frase que nos puede dejar a nosotros la enseñanza del Evangelio de hoy. En medio de la tormenta, Jesús estira su brazo, te da tu mano y te salva. Pedro, en los milagros, también dudó, pero Pedro, en el peligro, creyó. Nosotros también en nuestra vida muchas veces vivimos en continuos milagros y esto no aumenta nuestra fe, sino que también
nos hace dudar. Pero también, al igual que Pedro, cuando nos sentimos realmente agobiados, superados por los problemas, volvemos a gritarle a Jesús: Señor, sálvame. Este domingo aprendamos que cuando tenemos tantas cosas a nuestro favor, cuando todo nos va bien, pocas veces podemos decir que tenemos fe. Pero cuando las cosas nos van mal, ahí, al igual que Pedro, podemos descubrir que seguimos, a pesar de que nuestra fe muchas veces sea pequeña e infantil, seguimos creyendo que Dios nos puede salvar. No tengamos miedo ni de las tormentas, ni del viento, ni de las olas. Caminemos siempre, como lo hizo Pedro al inicio, a través de la tormenta, pero siempre mirando a Jesús. Y si en algún momento dejamos de mirarlo, gritémosle, porque como decíamos, Jesús extenderá su brazo, su mano y nos salvará. Paz y bien.